Y llama mucho la atención, ingeniero Blandón, pues que también se está tratando de hacer una matriz de opinión, digamos que fuera de la realidad de lo que está pasando en este proceso, no apegada a lo que sucede, que es muy poco, por cierto, de la información, dentro de el proceso que se está llevando al expresidente Ricardo Martinelli. Ingeniero Blandón. Bueno, bienvenido Camacho aquí. Luis Eduardo Camacho se une al grupo aquí para este diálogo y conocer puntos de vista diferentes sobre lo que está ocurriendo. Mire, para que usted tenga unas normas de objetividad en el día de hoy, que va a ser un día intenso, no hay la menor duda que todo va a girar en torno a lo que esté ocurriendo en el despacho del juez Edwin Torres. Afortunadamente, los jueces en los Estados Unidos, cuando están frente a estos procesos, no leen periódicos, y menos los panameños. La primera cosa que usted debe saber, aquí no se trata de que un juez va a condenar o va a conocer a fondo de ningún proceso contra el presidente Ricardo Martinelli. Esa es la primera cosa que usted debe saber. El juez va a decidir sobre si hay razones para extraditarlo, sí o no. No va a entrar al fondo de ningún tema con respecto a procesos que se le hayan seguido en Panamá, primero porque los procesos que se siguieron en Panamá no se pueden juzgar en los Estados Unidos. Esa es la primera cosa que usted debe saber para que usted tenga claro qué es lo que se va a decidir hoy. Uno, si el juez decide anular el proceso, ahí murió este caso y va a tener un fuerte revés aquí en Panamá, pero es una opción. La otra que puede decidir el juez es que si el juez decide mantener la retención, entonces esa retención, que no es una detención, es una retención producto de un problema migratorio que debe resolverse. Ese proceso no indica todavía ninguna culpabilidad del presidente Martinelli sobre ninguno de los casos que pesan sobre él en Panamá, en cualquiera de sus estadios. Asumiendo que el juez decida extraditar al presidente Martinelli, la palabra final de ese proceso, él tiene que remitir todo esto al Departamento de Estado y será el Departamento de Estado en que en función ahora política decidirá la conveniencia o no política de que esto se dé. De manera que estas son todavía todo un proceso de instancias que debe desarrollarse. También debe recordar que hay ciertos conceptos que se van a manejar que tienen que ver con el derecho que tienen todos los ciudadanos del mundo, del planeta Tierra, sobre convenios de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho que tiene todo ciudadano a tener un juicio con respecto y con respeto a toda la jurisprudencia local e internacional. En el caso que se está ventilando, que es producto de esta solicitud de extradición, el procedimiento que se utilizó para pedir la extradición se hizo a pesar de que en Panamá no se había hecho ninguna imputación contra el presidente Martinelli sobre el caso de los pinchazos telefónicos. Y hay otro expediente en Panamá, mediante el cual el presidente de la Corte Suprema de Justicia, actuando como magistrado de garantías, decide que no se pida no se declare a Martinelli en rebeldía, porque no se le ha hecho imputación. Entonces, sobre dos procesos, dos procedimientos. Todas estas cosas van a ser objeto de la discusión y es probable que ante la argumentación que tiene tiempo definido, cada parte tendrá 25 hojas para transitarlo, puede ser que el juez pida una extensión hacia el día siguiente. Pero esto es un proceso relativamente sumario. Existe una alta probabilidad que eso se decida hoy. De manera que usted va a escuchar ahora de parte de, ahora ya no van a hablar los periodistas, va a hablar el juez, que es el que cuenta al final del día en esto. Y entonces nosotros estaremos dándole la cobertura correspondiente y los análisis que se desprenden de esto una vez que se produzca. Quiero procurarlos en salud con la ola de especulaciones de expertos, entre comillas, judiciales, que emiten criterios sin conocer incluso la justicia norteamericana. Recuerde que al final la decisión de extradición es una extradición política, pero pasa por un juez. Puede que el juez tome una decisión en un sentido de extradición y puede que el Departamento de Estado decida en otro sentido. Eso es posible. Eso ha pasado en los Estados Unidos. De manera que le digo todas estas explicaciones para que usted cuando esté escuchando lo que está viendo, préstele más atención hoy a lo que diga el juez.
Nosotros estaremos transmitiendo para ustedes los acontecimientos directamente con nuestros compañeros que se encuentran allá y al final estaremos dando un balance de lo que ha ocurrido o lo que ocurrirá al día siguiente. Así que usted no se preocupe, que en nuestra sintonía usted va a estar bien informado. Así es, ingeniero Blandón. Se une a nosotros el vocero del expresidente Ricardo Martinelli, el licenciado Luis Eduardo Camacho. Muy buen día. ¿Cuál es la situación que hay en este momento alrededor del expresidente Martinelli y lo que va a suceder aquí en Panamá? Bueno, gracias Guillermo y gracias ingeniero. Saludo a la audiencia de Next TV a nivel nacional. Bueno, yo creo que es importante lo que menciona el ingeniero Blandón y lo que tú has mencionado en cuanto a las especulaciones que se han estado dando en los medios de comunicación. Ayer precisamente me tocó contactar a la agencia EFE en los Estados Unidos de Norteamérica, en Miami específicamente, sobre una publicación que citaba la Estrella de Panamá, un cable de EFE, que planteaba dos cosas que le dije no se compaginaban con la realidad, dos conceptos. El primero, el titular del cable de la noticia decía que Estados Unidos solicita mantener retenido o detenido, decía la noticia, de Ricardo Martinelli. Eso no es así, porque es el fiscal, no el país, porque el país no es Estados Unidos quien está persiguiendo a Ricardo Martinelli. Los problemas de Ricardo Martinelli en Estados Unidos son producto de las presiones y de la persecución del gobierno de Panamá, que ha hecho y llevado a solicitudes al gobierno americano que las ha seguido de acuerdo a su procedimiento jurídico. Entonces no es Estados Unidos como país quien persigue a Ricardo Martinelli. Ahora, ahí el fiscal que representa pues la causa ya es quien plantea ese tema. Y la otra elemento errado de la noticia, que volvía a insistir en que en la audiencia anterior a Ricardo Martinelli se le había negado la fianza. Eso no es cierto, porque la fianza de Ricardo Martinelli no ha sido negada porque no fue solicitada en esa audiencia. En esa audiencia simplemente fue una audiencia donde se le anunciaba a Ricardo Martinelli en razón de que estaba siendo retenido en los Estados Unidos y cuál era el proceso ahí. Hoy, como ustedes bien señalan y como explicaba Sidney Citón, es importante el recalco lo que plantea el ingeniero Blandón. No es que hay un juicio donde se va a ver si Ricardo Martinelli efectivamente hizo escucha o no. Eso no es lo que está en juego en Estados Unidos. Hoy lo que se va a revisar por parte del juez al oír los alegatos de tanto la defensa como del fiscal es si el procedimiento empleado para solicitar la extradición de Ricardo Martinelli se basa o cumple los requisitos del tratado, que es lo que sustenta esta solicitud de extradición, y si los elementos que va a aportar la defensa en el sentido de que Ricardo Martinelli es un perseguido político son valederos, son sustanciales, eso es lo que va a haber. No va a haber un elemento de fondo en cuanto a las acusaciones que se hacen en Panamá. Y yo creo que un elemento importante adicional a lo que mencionaba Sidney con respecto a que en el tratado de extradición no se contempla el que una persona tenga la condición de rebeldía sea una persona que pueda ser sujeto de una extradición, porque es importante destacar que la declaración de rebeldía no es un delito que se le está indilgando a la persona, es una condición que se le otorga, que dicho sea de paso, la defensa tiene elementos claros para poder señalar incluso que esa rebeldía, que es lo que después generó todos estos elementos, no tiene sustento jurídico, porque en el Código Procesal Penal panameño se establece con toda claridad que solo una persona que ha sido imputada o que se encuentra acusada puede ser declarada en rebeldía. Y Ricardo Martinelli no tiene en Panamá ni la condición ni de imputado y no tiene la condición ni de acusado tampoco. ¿Y por qué no? Porque la pretendida acusación que quería hacer el magistrado Harry Díaz se saltó
el concepto básico del Código Procesal Penal, uno de los principios del Código Procesal Penal que indicaba que no puede una persona ser juzgada y mucho menos acusada y mucho menos juzgada si no ha sido objeto de una imputación, que es que la imputación es lo que vincula a la persona del proceso. Y aquí lo absurdo de este proceso aquí en Panamá es que Ricardo Martinelli jurídicamente no es parte de este expediente, porque al no ser imputado no se le introduce jurídicamente al expediente. Sin embargo, no siendo jurídicamente parte del expediente, Ricardo Martinelli fue declarado ilegalmente rebeldía. Se le dicta una orden de detención en base a esa rebeldía ilegal y por lo tanto la orden de detención también es ilegal y además se le solicita una extradición en razón de una orden de detención que se basa en una declaración de rebeldía que no cumple el ordenamiento jurídico, ingeniero y entonces esos son los elementos que van a aportar la defensa en razón de probar de que esto es un proceso estrictamente político. Porque sí, allá como el sistema de Estados Unidos es realmente un sistema garantista, ellos van a velar, sobre todo ante ese hecho también de que Ricardo Martinelli, no es que se va a discutir ahí, pero tiene una solicitud de asilo en Estados Unidos, van a velar de que no sea, que como efectivamente es que en Panamá se solicita a Ricardo Martinelli producto de una persecución política y no realmente de la comisión de un delito. Hay un tema, algunos periódicos que especulan de fianza propuesta. Bueno, yo creo que eso lo habló muy claro el abogado Citón, porque no le corresponde a la defensa de Ricardo Martinelli fijar el monto de la fianza, eso le determina. ¿Y de dónde salen el juez. estas especulaciones? Porque se habla de 7 millones, bueno, de es 5 que, millones, mira, y se pone muy detallado todo. Lo que pasa es que Panamá, no ahora, hace ya varios años vivimos un conflicto de intereses políticos y económicos encontrados y que están jugando las veces de desinformación de muchos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en gobierno, los medios adversos y que obedecen a los intereses económicos y políticos que enfrentaban a Ricardo Martinelli, cuando él iba a visitar al Papa, publicaron que no era cierto, que Ricardo Martinelli tenía una audiencia con el Papa. Cuando fue a recibir a la FAO un premio, porque Panamá logró durante nuestra gestión reducir el tema de la desnutrición, también dijeron que era falso, que no había tal premio. Y en el caso del Papa le tocó al propio Vaticano desmentir esas publicaciones y en el caso de la FAO el propio reconocimiento por sí determina. O sea, este es lo que llamamos una campaña de guerra psicológica que se desarrolla en Panamá y en Panamá estamos en una guerra, esa es la realidad, estamos en una guerra. Estamos en una guerra en donde hay intereses económicos que consideran que se vieron afectados porque Ricardo Martinelli hizo un gobierno que le produjo progreso a la mayoría de los panameños. Y estos intereses económicos, pese a que igualmente se vieron beneficiados en la administración de Ricardo Martinelli con el progreso, el crecimiento de la economía, son intereses económicos que para ellos, el pueblo, los únicos derechos que tiene es a votar y a quejarse durante 5 años después porque las personas que le llegaban al gobierno no le cumplían, que no fue el caso de Ricardo Martinelli, que cumplió el 95% de sus promesas electorales y las pudo cumplir ¿cómo? Porque además puso a esos intereses económicos que no cumplían con el deber de pagar impuestos o no pagaban lo suficiente a pagar y a contribuir como parte, ese permear de la riqueza, esa riqueza se distribuya correctamente. Y por eso es que atacan a Ricardo Martinelli Berrocal y al proyecto que él está mencionando. Esta es la guerra que nosotros estamos y allá tienen, obviamente, estamos recibiendo un ataque que no es solamente jurídico, no es solamente político, sino una guerra de intensidad mediática también. El ingeniero Blandón quiere hacer una acotación aquí. Sí, déjame aclararle aquí a nuestra audiencia que nos está escribiendo. Cuando el licenciado Camacho habla de que no es los Estados Unidos el que está pidiendo la detención, déjeme explicarle algo
formal en los Estados Unidos. La vindicta pública está representada en todos los países por la Fiscalía. Por eso que usted ve que en todos los indictments, o sea, llamamiento a investigaciones, a juicio, dice Estados Unidos versus, por ejemplo, José Blandón. O sea, los Estados Unidos contra mí por algún delito que yo haya cometido. Por eso que en ese caso el fiscal representa a la vindicta pública y representa a los Estados Unidos. Pero en este caso en particular, no existe una acusación contra Ricardo Martinelli en los Estados Unidos. Como consecuencia, no es los Estados Unidos contra Ricardo Martinelli, es el fiscal que es el transmisor de una solicitud de un Estado cooperante amparado en un tratado de 1904 que le permite al fiscal entonces ser el transmisor de esa posición que no es del gobierno de los Estados Unidos, sino del gobierno de la República de Panamá, a través del organismo correspondiente, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que es quien juzga al presidente Ricardo Martinelli. De manera que esa es la primera cosa que usted debe saber. O sea, la Fiscalía norteamericana no está ejerciendo el papel de la vindicta pública en un caso de los Estados Unidos contra Ricardo Martinelli. Es el que está coordinando una presentación de la República de Panamá y que por tratados bilaterales lo tiene que hacer. Eso es para que quede claro. De manera que yo también leí esto y fue un error en el titular. Exacto, porque en el texto lo decía. Porque en el texto está correcto. Exacto. Entonces, creo que aclaro eso para que usted que nos está escuchando tenga los elementos. Les reitero nuevamente, el juez va a conocer no de un caso contra Ricardo Martinelli, sino de la extradición solicitada por la República de Panamá a través de la Corte Suprema de Justicia y que llegó a los Estados Unidos vía la Cancillería al Departamento de Justicia, fue remitido al Departamento de Estado y el Departamento de Estado lo sometió a una fiscalía correspondiente. Ese es el procedimiento que está en juego. De manera que lo que se decida hoy será sobre ese tema de extradición, para que ustedes tengan esto en su mente y maneje esto con objetividad. No, hay que entender a gente que tiene oposiciones en contra de Ricardo Martinelli, tiene el derecho a tenerlo, pero lo que no tiene el derecho a tergiversar los hechos. A manipularla. Usted puede hacerlo, pero al final está jugando con la información. Debemos aprender. Y fíjese lo que le voy a decir. Nosotros hemos mantenido aquí a todas nuestras intervenciones que usted como panameño, yo como panameño, Eduardo como panameño, Guillermo como panameño, tiene el derecho a que usted asuma su presunción de inocencia hasta que un proceso culmine con una sentencia ejecutoriada. Usted no puede estar condenándome a mí porque hay un proceso en desarrollo. Esa es la primera cosa que debemos aprender. Eso aplica para todos los panameños y panameñas. Y aquí se están haciendo publicaciones asumiendo una condena. Por ejemplo, usted ha visto este caso, por ejemplo, hoy estamos a 251 días de la detención de Ricardo Francolini, la detención ilegal. 251 días detenido y es el único miembro de la Junta Directiva que está detenido. Y todavía estábamos esperando la fianza, que es algo que él tiene derecho. O sea, no es que él está pidiendo un favor. Entonces hay que entender bien que el respeto a las garantías e incluso de tus adversarios dice más de ti, de tu verdadero aprecio a la democracia, que en nombre de una democracia tú te dediques a hacer linchamientos jurídicos. Es importante tener esto en consideración porque vamos a pasar por meses muy complicados y requerimos de la máxima objetividad en el manejo de estas cosas. No solamente aplicado a Ricardo Martinelli, a Ricardo Francolini, a Gustavo Pérez, a todos, incluso a los más de 7,000 panameños y panameñas que están detenidos sin que se haya culminado un proceso judicial, porque hay una tendencia en nuestro país a querer aplicar la detención preventiva como un elemento de condena previo antes de terminar un proceso. Y eso es una violación a la Constitución y a los derechos humanos de los panameños y panameñas. Por cierto, ese es otro elemento que se ha estado manejando mucho en la justicia panameña que me gustaría que esclarezcamos un poco. Dependiendo del tema y dependiendo de quién se trate, si usted está utilizando un sistema para juzgar, el penal acusatorio o el sistema ordinario. Y hemos visto cómo a los adversarios políticos del actual régimen, del actual gobierno, pues
un buen día se trabaja con unos y con otros y no se entiende cuál es el criterio. Oye, el problema no es solamente los dos sistemas. El problema de fondo es que en el caso de Ricardo Martinelli es claro que un solo sistema tiene dos posiciones diferentes. Porque, por ejemplo, en este tema que se conoce como este caso, porque Ricardo Martinelli realmente tiene a este nivel dos procesos. Este caso que se conoce como el de escuchas telefónicas, en donde al igual que el caso de los indultos, se manejan con el sistema procesal penal, el Código Procesal Penal, no el sistema inquisitivo. Pero en este caso, por ejemplo, el magistrado Harry Díaz no presentó una solicitud de audiencia de imputación para vincular a Ricardo Martinelli. En el caso de indultos, la Corte Suprema de Justicia inició el proceso con una audiencia de solicitud de audiencia de imputación. Pero fíjate, la diferencia, en el caso de que hoy está sujeto a extradición, cuando se presenta la solicitud esta de audiencia de acusación, saltando la imputación, la defensa interpone un incidente de objeción a la pretendida acusación sin imputación. ¿Qué hace el magistrado de garantías? El magistrado de garantías no hizo lo que determinaba el Código Procesal Penal, que es resolver primero la objeción. ¿Y qué hizo? Abrió la audiencia y dice, no está Ricardo Martinelli, lo declaro en rebeldía. Y te repito, declara en rebeldía a pesar de que la norma del Código Procesal establece que una persona que se declara en rebeldía tiene que estar imputado. Pero fíjate, eso ocurrió, lo declara en rebeldía, pero en la audiencia del caso de indulto, porque en el caso de indulto yo creo que la Corte quiere dar una imagen diferente, una imagen de respeto. Fíjate, en el caso de indulto, el magistrado de garantías resuelve primero el incidente de objeción, como tenía que hacerlo en este caso, y rechaza el incidente de objeción, y entonces después convoca nuevamente, prosigue la audiencia de imputación que era lo que correspondía. Pero además, mira, ¿qué dice el Código Procesal Penal? Por eso digo que esto es un proceso estrictamente político y la defensa no debiese tener ningún problema. Mira, cuando una persona está sujeto a este proceso y no hace acto de presencia, lo que cabe es que el juez de garantía determine el sobreseimiento provisional hasta que la persona puede ser localizada. Pero no, aquí no se siguió esa situación. Y es por eso, mira, siendo este un proceso político, y es por eso que hoy Cambio Democrático va a realizar una actividad de apoyo a Ricardo Martinelli Berrocal, nuestro líder y el líder de la oposición, y va a expresar nuestra preocupación, nuestro malestar por el hecho de que Juan Carlos Varela sigue manipulando la justicia panameña. Porque, repito, el problema de Ricardo Martinelli, y lo acaba de explicar muy bien el ingeniero Blandón, no es con los Estados Unidos. El problema de Ricardo Martinelli es con el presidente de Panamá y la República de Panamá y la manipulación de la justicia en Panamá. Porque si en Panamá se hicieran las cosas como Dios manda, Ricardo Martinelli no estuviese en Estados Unidos, ni Estados Unidos estuviese en este momento en una situación embarazosa para el gobierno americano. Porque estoy seguro que al gobierno americano ni a Estados Unidos como nación le interesa este tipo de discusiones, teniendo en cuenta las relaciones históricas de Panamá con los Estados Unidos, cuando sus preocupaciones son otras, ahora mismo mucho más importantes para los Estados Unidos. Su preocupación de Estados Unidos ahora no es Ricardo Martinelli, la preocupación de Estados Unidos es su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Por eso que hoy nosotros desde las 3 de la tarde vamos a estar concentrándonos en el Parque de Santana para de ahí caminar a la presidencia de la República para decirle nuevamente al presidente Varela, basta ya de entrometerte en la justicia, basta ya de perseguir políticamente no solamente a Cambio Democrático y a su líder, sino a cualquier persona que simplemente se atreva a ser crítico de la gestión de Juan Carlos Varela, porque aquí Blandón no es miembro de Cambio Democrático, pero Blandón ha sido objeto de persecuciones y de presiones por parte del gobierno de Varela, porque los análisis de Blandón, que los hace de la manera más objetiva posible, no le agradan al presidente Varela.
Y asimismo como Blandón, otros periodistas y otras personas objeto de esta persecución. Porque aquí en Panamá la realidad, y por eso nosotros vamos a, además de mostrar esa solidaridad, ese apoyo y ese aprecio a nuestro líder Ricardo Martinelli, también vamos a ir a la presidencia a decirle al presidente, ponte a trabajar. Porque mira, el principal problema de Juan Carlos Varela no es Ricardo Martinelli, no es cambio democrático. El principal problema de Juan Carlos Varela es un pueblo insatisfecho por temas de inseguridad, con temas de desempleo, con temas del alto costo de la vida. Ese es el verdadero problema de Juan Carlos Varela, que no quiere entender y que para tratar de distraer o decirle a los panameños que eso no son sus problemas, entonces te monta estos procesos políticos en persecución contra Ricardo Martinelli. Y por ejemplo el tema de que ayer veíamos con Gustavo Pérez, un hombre que está detenido por tener armas de colección en su empaquetada. Ahora, también se ha hablado en el tema político específicamente, muy corto, de que el presidente Martinelli solamente ha logrado el apoyo de 9 de sus diputados. Eso le está difundiendo mucho gente del PRD y de otros partidos políticos. Bueno, mira, la elección de la Asamblea en cierre. El comunicado de la bancada lleva la firma de 9 diputados porque esa es la bancada que reconoció el partido. Es un hecho cierto, a partir de la injerencia del Ejecutivo en las elecciones de la Asamblea, la bancada de Cambio Democrático, que debiese tener 25 miembros, no actúa con 25 Hay una avanzada miembros. del gobierno para captar a la gente. Hay una realidad, y eso fue plasmado en la pasada elección, después de la pasada elección, cuando la Asamblea comienza su ordenamiento de sus comisiones y de la bancada, se presentaron 2 bancadas buscando la representación de Cambio Democrático. La bancada que firmó el comunicado, que es la de los 9 diputados que se han mantenido en concordancia con la línea del partido, y está presidida por el diputado Ben Zúñiga y el diputado Fernando Carrillo como su jefe y su jefe de bancada respectivamente, y está la bancada de los 16 diputados que enfrentan un proceso disciplinario en Cambio Democrático y que preside la diputada Ana Castañeda, que también le dio el reconocimiento el oficialismo. Pero mire, indistintamente de que hay una realidad, son 9 los diputados de la bancada oficial, esos los 9 firmaron el comunicado de la bancada que reconoce el partido, pero también yo sé, porque me consta que otros miembros de la otra bancada, de los que están siendo procesados, han expresado también su deseo de apoyar al presidente Martinelli, pero bueno, o sea, los problemas entre las bancadas nuestros no son la realidad. Aquí hay un hecho cierto. Ricardo Martinelli Berrocal es el líder indiscutible de Cambio Democrático. Eso no tiene, los problemas que tengan en la Asamblea no tienen nada que queda completamente apartado una cosa de la otra. Una cosa con la otra. Y además de eso, mire, la fortaleza de Ricardo Martinelli incluso trasciende Cambio Democrático, porque la fortaleza de Ricardo Martinelli no está en razón del liderazgo de Cambio Democrático, sino del éxito de su gestión de gobierno. Esa es la fortaleza de Ricardo Martinelli. Porque ¿qué eso le garantiza? El apoyo de una población que hoy siente que no tiene lo que hace 5 años tenía. Esa es la realidad. Y eso es lo que ha hecho que Ricardo Martinelli, fíjate, lo que nosotros captamos en nuestra protesta, Blandón y Guillermo, a veces la gente piensa que nosotros hacemos la protesta para que nos vea el ministro tal o que nos vea el... No, nosotros no hacemos esa protesta para que nos vea el ministro. Entonces nosotros protestamos fuera de las horas de la oficina. Nosotros hacemos la protesta para que el pueblo sea consciente de que estamos protestando en razón de sus problemas y a ver cuál es la reacción que el pueblo tiene frente a esas protestas. ¿Y cuál es la realidad? Blandón y Guillermo, que en las protestas nosotros vemos que hay un apoyo sustancial del pueblo panameño, y eso se expresa en la pitadera, en los saludos, cuando estamos en la protesta, en razón de no solamente este apoyo al tema de Ricardo Martinelli Berrocal, sino también al resto de nuestra lucha por los problemas del pueblo, porque al final de cuentas
Ricardo Martinelli está ahí en Miami, sufriendo lo que está sufriendo, porque trabajó para el pueblo y los intereses económicos que hoy antes citábamos aquí son los que no toleran que aquí exista un mandatario y exista un partido que tenga como norte primero que el progreso nos llegue a todos, porque aquí hay un egoísmo de esos sectores políticos, y por eso esa es la situación que estamos en esto. Bueno. Nosotros esperamos que, fíjate, hoy en la audiencia de Miami, como dijo el amigo Citón, primero tiene que entrar a resolverse, porque aquí se ha centrado todo sobre el tema de la fianza, pero la realidad es que lo que primero debe resolverse es el incidente que han presentado, el recurso que han presentado los abogados de Ricardo Martinelli, porque si ese recurso es acogido como válido por el juez, se cayó el proceso. Y entonces ya no va a haber discusión de fianza porque no hay proceso. Y como decía Citón, y destaca Blandón también y tú, Guillermo, mira, la caída de ese proceso en Estados Unidos representa no solamente un revés en este caso, representa un serio revés en todos los procesos contra el presidente Ricardo Martinelli en Panamá, porque la caída de ese caso en Estados Unidos implicaría el reconocimiento de que Ricardo Martinelli es un perseguido político en Panamá. Listo. Licenciado Camacho, ingeniero Blandón, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de lo que suceda el día de hoy y lo más seguro es que hablemos más. Desde las 3 de la tarde, desde las 3 de la tarde, le reitero, vamos a estar concentrándonos ahí en el histórico Parque de Santana para luego, unas horas más tarde, estar caminando hacia la presidencia de la República, a decirle a Juan Carlos Varela, saca tus manos de la justicia, y para decirle a Ricardo Martinelli, no estás solo, el pueblo está contigo, Ricardo Martinelli.